Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a ver en estos minutos lo que tiene que ver con los temperamentos. Yo creo que ustedes ya tuvieron oportunidad de poder leer el material y nada más como a manera de poder iniciar la charla, la clase del día de hoy, vamos a poder identificar que todos nacemos con un temperamento. El temperamento, de cierta manera, se puede considerar como algo genético, ¿verdad? Viene por una herencia biológica, por una herencia psicológica, espiritual, en esta parte temperamental. Y pues bueno, vienen muchas combinaciones, ¿verdad? De ADN, de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Y a final de cuentas, tenemos este temperamento, ¿verdad? Que en su momento cada uno de ustedes va a identificar. A diferencia de lo que es el carácter, nosotros no nacemos con carácter, nacemos con temperamento. El carácter se va forjando, se va formando a través de las personas que van estando cercanas a nosotros. Y la personalidad es, pues, precisamente como el fruto, ¿verdad? De ese carácter que nosotros tenemos. De repente hay personas que dicen, es que yo tengo el carácter muy fuerte, ¿verdad? Porque explotan mucho, porque gritan mucho, pero no es un carácter fuerte, más bien es un carácter débil, ¿verdad? Entonces, como inicio en esta integración de la personalidad, es importante que puedan identificar temperamento, carácter, y personalidad, ¿verdad? Entonces, los temperamentos siempre han sido, porque cada persona tiene uno propio y reacciona de manera diferente ante estas diversas circunstancias. Algunos lo hacen, reaccionan de manera triste, otros de manera tranquila, otros se deprimen y otros más dicen que si no pueden, bueno, pues ya ni modo, que lo intentarán de nuevo. Algunos son de temperamento tranquilo, otros son de temperamento triste, otros más de temperamento alegre y otros más de un temperamento reactivo, impulsivo y colérico. Y en las escrituras encontramos este pasaje: la tribu de Dan venía de tener cierta conquista, ¿verdad? Que habían logrado, y una vez que ellos ya venían de esa conquista, pues comenzaron a tener por ahí detalles con algunos que se acercaron a como hacerles como cierto reclamo, ¿verdad? Y daban voces, dice en Jueces 18:25, dice que le decían a los hijos de Dan que daban voces tras ellos, y pues esta tribu les dice, pues, regrésense, ¿verdad? Porque no sea que los de ánimo colérico, o sea, los que vienen aquí, que vienen celebrando esta victoria por esa valentía, no vaya a ser que estas personas de ánimo colérico se acometan y pierdan también ustedes su vida y la vida de los suyos. Bueno, nada más como un pequeño asomo de cómo la escritura registra, ¿verdad? También parte de los temperamentos. Y fíjese que la influencia del temperamento es bien amplia, porque influye en nuestras decisiones, influye en nuestros deseos, influye en nuestros anhelos. Ahorita les voy a ir poniendo algunos ejemplos también ministeriales, ¿verdad? Y bueno, esta influencia desde los hábitos de dormir, la manera que comer, la forma en que tratas con otras personas, humanamente hablando. No hay en tu vida una influencia más poderosa que la de tu temperamento o la combinación, ¿verdad? Porque no es que tengas un temperamento puro. Siempre hay ciertas combinaciones, ¿verdad? Donde predomina uno de los cuatro temperamentos. Y esta es la razón por lo esencial que conozcas, ¿verdad? Tu temperamento, y que puedas analizar
también el temperamento de otras personas, no para condenarlas, sino para poder optimizar tu potencial y capacitarlos a ellos, a optimizar el tuyo, y más si te estás preparando como consejero familiar, es bien importante, ¿verdad? Conocer las debilidades, conocer las fortalezas, y el conocer las debilidades, pues no tanto es como para meterte, ¿verdad? Con ellos para agredirlos o para lastimarlos, sino más bien para poder tener un conocimiento de cómo poder ayudarlos. Existen estos 4 temperamentos básicos del ser humano, pues que son, les comentaba, el flemático, el melancólico, el sanguíneo y el colérico, y estos, pues tienden a tener, ¿verdad?, una mezcla entre sí. Se forman los caracteres de las personas, aunque siempre va a predominar en el carácter, ¿verdad? Va a predominar uno, y cada temperamento pues tiene sus partes fuertes, tiene sus partes débiles, así que vamos a meternos a estudiar con un poquito de detenimiento en estos minutos cada temperamento, y si ya conocías tu temperamento, pues adelante, va a ser como un repaso. Si no lo conocías, pues para que puedas comenzar a identificarte, ¿verdad? En alguno de ellos. Me voy a pasar esta reflexión para meterme a este entrecruce de los 4 temperamentos, y esto es bien básico en la consejería, ¿verdad? Reconocer que hay 2 temperamentos según según esta teoría de estos 4 temperamentos. Existen 2 que son extrovertidos y 2 que son introvertidos. Los extrovertidos son todos los que recogen la fuerza, la energía, ¿verdad?, del exterior y la llevan hacia el interior. Son las personas que les gustan que los vean, las personas que les gusta de repente sobresalir en el público, que les aplaudan. Por lo regular, estas personas tienden a hablar, a ser muy amistosos. ¿Por qué? Porque son extrovertidos. Las personas con un temperamento melancólico flemático son personas que son introvertidas, que ellos aprenden a tomar la fuerza, ese vigor, esa energía, la aprenden a tomar del interior, porque ellos no son como, no tienen como tanto esa hambre o esa sed de verse, de aparecer, de tomarse fotos y eso. No, ellos son como más callados, son como más reservados. Es por eso aquí que cuando, por decir, en la pastoral, en los ministerios, ¿verdad?, en la congregación, vamos a poner un ejemplo del programa que se lleva en un servicio del culto. Es ideal que las personas, ¿verdad?, con un temperamento sanguíneo o colérico, que tienen una combinación con otros de los temperamentos, pero que predomina, ¿verdad?, un temperamento extrovertido, es lo ideal para que puedan abrir un servicio, ¿verdad? Porque ellos van de cierta manera, es su hábitat, pues. Les gusta que los vean, les gusta, no tanto como la exhibición, ¿verdad? Pero es como es su hábitat, ¿verdad? Es donde ellos pertenecen y lo hacen de una manera así muy natural. A diferencia de, sí lo puede hacer un melancólico, un flemático, pero lo va a hacer a lo mejor más callado, más reservado. Pero bueno, ya desde aquí van ustedes a comenzar a hacer algunas observaciones, algunas anotaciones, pero también este entrecruce de lo que es el sanguíneo con el flemático y lo que es el colérico con el melancólico. Fíjense que al sanguíneo y al flemático no tienen tanto trabajo para perdonar, ¿verdad? A ellos más bien los domina el miedo. Un sanguíneo o un flemático que tienen que han sobresalido en este temperamento, ya sea sanguíneo, flemático, combinado con algún otro, no es muy bueno que esté en un ministerio como líder de intercesión,
porque ellos tienen como esta tendencia temperamental a dominarles el miedo. Por el otro lado, el colérico y el melancólico, este entrecruce también, a ellos les cuesta trabajo perdonar, son más agresivos, son más violentos. Recuerden esa parte de la escritura que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. El versículo también que leíamos hace un momento de la tribu de Dan, pues son estas personas, ¿no? Con esa gallardía, con esa valentía, pero se encuentran también con este problema de que a la hora de perdonar le batallan un poco más porque tienen la tendencia a guardar rencor, a diferencia del sanguíneo y del flemático. Entonces, tenemos este entrecruce. A los de arriba son extrovertidos, los de abajo son introvertidos, pero ya en este entrecruce del sanguíneo y el flemático los domina el miedo, y al colérico y al melancólico los domina la ira, ¿verdad? Entonces, aquí para inicio, pues ya nos tenemos un conocimiento un poquito más amplio de ello. Dice en Salmos 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Vamos a hablar un poquito acerca del temperamento melancólico. Vamos a ver que este temperamento melancólico en su vida emotiva, las cualidades que tienen ellos, vamos a hablar de algunas áreas, la vida emotiva, la vida de relaciones, la vida en el trabajo, pero aquí en la vida emotiva sus cualidades es que son ricos interiormente, son analíticos, tiernos, reflexivos, original, inmaterial. En sus defectos es que tienden a la depresión, a la melancolía, les gusta dar una imagen muchas veces de víctima, de sufrido, tienen preocupaciones injustificadas, orgullosos, egocéntricos, introspectivos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque también vemos que están en la parte de abajo, ¿verdad? No son como los extrovertidos. Y el inciso B, sus vidas en sus relaciones, las cualidades son buenos amigos, porque son amigos sacrificados o amigas sacrificadas, constantes, cautelosos, efectivos para elegir amistades. Pero en los defectos, en la vida de relaciones, son que critican con mucha severidad, tienden a caer al perfeccionismo, se preocupan por lo que piensan los demás. De repente ve que alguien lo está viendo y están así como hablando o murmurando y ya se imaginan, ¿verdad? Que piensan que están hablando de ellos, capaces de explotar con ira si los acosan, rencorosos. Recuerden el entrecruce del colérico con el melancólico, son más dados al rencor y son apáticos con los que piensan diferente y tienen dificultad en sus relaciones. Van a encontrar algún vínculo o alguna relación que tienen en estos defectos y también en las cualidades con el colérico, con el melancólico, ¿verdad? Ahorita estoy mencionando algunas cosas también del colérico, pero ahorita estamos hablando exclusivamente del melancólico. En su trabajo, las cualidades del melancólico es que tienden a ser perfeccionistas, son precisos, son analíticos, terminan lo que empiezan, son aptos para trabajos creativos, intelectuales y consciente en eficaz, es talentoso, tienen rasgos de genialidad, conocen sus limitaciones, o sea, son muy buenos en el área laboral cuando desarrollan más, ¿verdad?, las cualidades que los defectos. Y en los defectos, pues tienden a ser indecisos, muchas veces hablan mucho y hacen poco ante proyectos novedosos, analizan las cosas en exceso, se deprimen, eligen tareas de máximo sacrificio, se ponen de repente irritables, furiosos, de repente de la nada, o cuando realizan también algunos trabajos creativos. Y fíjense que el melancólico
su mayor necesidad que tienen ellos, que son necesidades diferentes de cada temperamento, pero aquí en el melancólico su mayor necesidad es aprender a caminar por fe, ¿verdad? Ver el futuro con optimismo. El Espíritu Santo puede ayudar a amar a los demás y a ser menos exigentes y así mejorar su capacidad para relacionarse y también obedecer y confiar más en el Señor y no en sí mismo, ¿verdad? Es aquí cuando comienzan estas personas con estos temperamentos a menguar y Cristo comienza a crecer, el Espíritu Santo comienza a florecer, los frutos del Espíritu comienzan a ser más visibles. A cambiar su pesimismo por gratitud y superar su espíritu crítico, olvidarse de sí mismo para comenzar a servir a los demás y entender que Dios quiere su disposición y no quiere su perfección, ¿verdad? Esto es bien importante. Vamos entonces al siguiente temperamento. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Más o menos, imagínate, ¿verdad? Comienza a conocer los temperamentos. ¿De qué temperamento crees que vamos a hablar? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, alguno de ustedes le atinó, ¿verdad? Vamos a hablar, nos referimos aquí al flemático, ¿verdad? ¿Por qué al flemático? Vamos a ver que aquí recuerden ese entrecruce, ¿verdad? Del sanguíneo con el flemático. Y aquí tienen esta tendencia más como a ser referees, ¿verdad? Un flemático que sobresale su temperamento flemático también es un muy buen consejero cuando aprende a desarrollar más las habilidades que los defectos. En la vida emotiva, las cualidades de un flemático es que son confiables, son pacificadores, son de buen carácter. A lo mejor alguien en la clase va a estar diciendo, ese soy yo, ese soy yo. Ahí váyale poniendo palomita o tachita a usted conforme lo vaya escuchando. Fácil de congeniar, son personas de ánimo alegre, apacibles, aunque de pocas palabras. También son bondadosos y son conciliadores. Esto es en la vida emotiva. En los defectos, de repente tienden a no tener confianza en sí mismos, a ser pesimistas, temerosos, se afligen, se preocupan con facilidad, rara vez manifiestan sus emociones y son pasivos e indiferentes y se acomodan a las circunstancias de forma farisaica o egoísta, ¿verdad? En la vida, en sus relaciones, las cualidades de un flemático tienden a hacer que su compañía es agradable, tienen amistades numerosas, aunque son introspectivos, y tienen un sentido de humor agudo, son conciliadores, tienen afecto sedante, o sea, el escucharlos te hace sentirte bien sobre los demás y son constantes, fieles, prudentes, formales, pacificadores y saben escuchar. Una de las características, una de las fortalezas fuertes del flemático es esa paciencia que tienen para poder escuchar. No se desesperan, ¿verdad? Y dan un consejo solamente si lo piden, ¿verdad? No andan así como con una etiqueta en la cachucha o aquí en la camiseta, ¿quién ocupa un consejo? Soy consejero. No. Ellos son más, si piden el consejo, lo dan y si no, son muy reservados en sus defectos. En la vida de sus relaciones es que huyen de los compromisos, son egoístas, de repente miserables, analizan las personas muchas veces con indiferencia y carecen de entusiasmo. Pueden ser algo tercos, de repente indiferentes hacia los demás, les causa molestia a quienes les disgustan y no se caracterizan por ser cordiales y afectan ser superior de los demás, ¿verdad? Cuando un flemático
camina más en sus defectos, desarrolla más sus defectos, bueno, en la vida de sus relaciones. Por eso también podemos identificar quién es una persona flemática. Y en su trabajo, las cualidades de un flemático es que son eficientes y se lo exigen, son prácticos, sencillos, conservadores, hábil, prolijo, planifica su trabajo antes de empezar y nuevamente aquí influye apaciguando, ¿verdad? Ánimos, es confiable en lo que emprenden y en los defectos en el trabajo es que la actitud es aspectadora, calma y serena de la vida, no se comprometen, son perezosos, aceptan el liderazgo a desgano y carecen de motivaciones, tienden a ser indecisos, se autoprotegen de situaciones comprometedoras y se resisten a los cambios. Es importante aquí poder identificar porque son como algunas características que se contraponen, ¿no? Unas con otras. Pero aquí, por decir, cuando se va desarrollando más el temperamento por parte de los defectos, puedes ya tú también comenzar a identificar, ok, entonces esta persona por estas cualidades, por estos defectos, entonces él tiene rasgos de que es más flemático, más melancólico, son los que hemos visto hasta ahorita, y entonces ya tú comienzas a hacerte una idea, ¿verdad? De la persona con la que vas a estar tratando o de la persona con la que vas a estar conviviendo. No porque entres a juzgar, a criticar, pero sí es importante conocer, ¿verdad? A las personas, pues para poder tener una mejor relación con ellas. Y a diferencia del melancólico, la mayor necesidad del flemático es reemplazar su carácter turbado, desconcertado, ese carácter temeroso. Ahí va la diferencia, temperamento, luego carácter, ¿verdad? Y ganar esa confianza en sí mismo que de repente la pierden también por esta parte introspectiva y basado en una vida controlada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, amar y comprometerse con los demás, neutralizando su egoísmo, su indiferencia y de desarrollar una motivación por su trabajo, percibiendo las necesidades de aquellos que los rodean, dejando de lado su pereza, su lentitud, y también debe superar su pasividad y entregarse a sí mismo, dejar de actuar como si fuera un creyente y ser verdaderamente un creyente, admitir sus temores como pecado y tratarlos como tal, no aparentar ante los demás calma o autosuficiencia cuando hay un problema o hay una dificultad porque de repente son muy buenos, así como, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Bien, hermano, bien, y por dentro, pero anda que no sabe, no encuentra la salida, ¿verdad? Y no desperdiciar oportunidades de servir a Cristo a causa de su temor a las personas y su inseguridad, y tanto en su familia como en la iglesia, ¿verdad? Pues se le invita al que se caracterice más como una persona flemática, pues trabajar esta parte del dominio propio para crecer, ¿verdad? Con ayuda del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar a este siguiente, dice en Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿De cuál crees que vamos a hablar? Sí, ahora sí, ya estuvimos más cercanos, vamos a hablar del colérico, ¿verdad? Ahí está, claro, ahí está Pastora Angélica. Vamos a hablar del colérico y fíjense que el colérico en su vida emotiva, sus cualidades, ahí va, seguros, firmes en sus decisiones, voluntariosos, perseverantes, autodeterminados, o sea, muchas veces no quieren que aprender de los demás, aprenden solos, tienden a ser un poquito como egoístas, optimistas, audaces, atrevidos, ¿verdad? Valientes en lo que tiene que ver con sus cualidades, pero también en los defectos en su vida emotiva tienen problemas con ese carácter violento, ¿verdad?
de repente suben mucho la voz, son tercos, testarudos, insensibles muchas veces a las necesidades que los demás tienen, poco emocionales, no se dejan llevar por la emoción, a diferencia del sanguíneo. El sanguíneo se deja mucho llevar por lo emotivo. Y estos problemas que se van teniendo por ese carácter violento, agresivo, pues también nos llevan a carecer de simpatía, ¿verdad? A ser bruscos, arrebatados, imprudentes, violentos. Les disgustan las lágrimas. Ay, ya, deja de andarte lloriqueando, ya, límpiate esas lágrimas, no tienes que andar llorando, vengativos ante esa injusticia. O sea, todo lo miran desde un lente colérico, obviamente desde los defectos, orgullosos, y les cuesta pedir disculpas, mucho más les cuesta trabajo pedir perdón. Para que un colérico pida perdón, el Espíritu Santo se manifestó. De veras, es un milagro en el colérico, ¿verdad? Porque tienden a ser de una manera radical, haciendo una hipérbole, ¿verdad? Excesivamente autosuficientes. Esto es en los defectos. Ahora vamos a ver en la vida de sus relaciones, sus cualidades de un colérico. No les exige a los demás lo que él mismo no puede hacer. Estamos hablando de una persona con un carácter colérico que está equilibrado, que está trascendiendo en sus cualidades y que está ejercitando estas fortalezas, ¿verdad? No pierden el ánimo con facilidad, son equilibrados, muy precisos, son líderes llenos de firmeza, saben juzgar a la gente y logran motivar a los demás. También tienen ese don de exhortar y no se achican ante las circunstancias, ante las dificultades. Siempre tienen una buena solución para poder resolver problemas. En los defectos, cuando no trabajan, ¿verdad?, en su vida de sus cualidades, y que se desvían más hacia los defectos en las relaciones, pues son poco compasivos, ¿verdad? Toman decisiones por otros, son crueles, cortantes, burlones, tienden a ser dominantes en los grupos, arrogantes, orgullosos, engreídos, autoritarios. Estos coléricos usan a la gente para su beneficio, ¿verdad? Les cuesta trabajo perdonar y son vengativos, rencorosos. No, hombre, meterte con un colérico, con una colérica, ay, Dios mío, mejor que venga Cristo y nos lleve, porque esto es algo fuerte. Guardan resentimientos y se inclinan a ser intolerantes, altivos, abusivos, dominantes en su trabajo. Noten las características, hablando de los defectos, y las características hablando de las cualidades. Cuando una persona con este temperamento trabaja trascendiendo, ¿verdad?, las cualidades, pues son excelentes personas. No hay temperamento mejor o no hay un temperamento peor, ¿verdad? En la diversidad que nosotros tenemos como seres humanos, bueno, a algunos les toca por herencia, ¿verdad?, ya traer en los genes, hablando de la genética, que ya una vez que venimos a Cristo puede ocurrir algún cambio, alguna transformación, sí, pero mientras no descubren esa parte, porque muchas veces te van a llegar personas que tienen poco tiempo en el Señor, o que no conocen de los caminos del Señor a través de la Escritura. Y bueno, es importante comenzar a conocerlos. Por parte del trabajo, un colérico en sus cualidades son muy buenos organizadores. Un colérico con una vida trascendida, teniéndolo como pastor o teniéndolo como líder, wow, si eres pastor te sacas la lotería, ¿verdad? Porque son organizados, promotores, poseen una intuición para tomar decisiones acertadas, reaccionan rápida y decididamente ante las emergencias. No están así como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, son precisos en sus decisiones, son capaces, prudentes,
no tienden a vacilar y son muy prácticos, saben estimular a los demás y se proponen metas y las alcanzan, ¿verdad? No son nada más de que hablan, como otros temperamentos. Ellos dicen esto y eso que dicen, eso se cumple, ¿verdad? Porque tienen palabra, le dan mucha vida, le dan mucho peso a la palabra, al compromiso que sale a través de sus labios. Estoy hablando cuando tienen un temperamento trascendiendo las cualidades. En los defectos en el trabajo, pues son demasiado seguros de sí mismos e inclinados a proceder con astucia, o sea, hipócritas, mentirosos, rebeldes, tercos, impacientes por los detalles, poco analíticos y fuerzan a los demás a que se acomoden a su plan y son fastidiosos, difíciles estos coléricos y coléricas de complacer y solo tienen tiempo para sus planes y para sus proyectos si se hacen las cosas como ellos dicen bien y si no, pues tiro mi toalla, yo ya no juego contigo y me voy para otro lado, me cambio de iglesia, me cambio de célula, me divorcio, me voy con otra persona, me voy con amante. Bueno, estos tienen esa tendencia, ¿verdad? En su mayor necesidad, aquí vean cómo va variando las necesidades de un temperamento a otro. La mayor necesidad de un colérico es poner al control del Espíritu Santo ese carácter violento, agresivo, que un colérico con una vida ya trascendida, con un menguar, ¿verdad?, en su vida y que crezca Cristo, son las personas ideales para tenerlas de intercesores, ¿verdad?, para reprender a los malos espíritus, porque como tienen ese carácter violento, agresivo, se ponen en la brecha, ¿verdad? Y no se quitan de ahí, no se intimidan, ¿verdad? Ante las fuerzas espirituales, las malas fuerzas espirituales, sino que lo enfrentan con osadía, con valentía. Por eso es bien importante que el colérico ponga, ¿verdad?, al control de su Espíritu Santo ese carácter violento, y el Espíritu Santo puede ayudar a tener un corazón compasivo, perdonador, ser menos sarcástico, dictatorial y más dispuesto, ¿verdad?, a escuchar a otros, y también ser más pacientes, más tolerantes, comprensivos, menos ajuscados, o sea, que tiene que ver con ser rebeldes, tercos, y saber que los demás pueden tener buenas ideas, no solamente tus ideas como colérico, como colérica son buenas, también los otros temperamentos tienen buenas ideas, ¿verdad? Ser más sensibles a las necesidades ajenas y confesar ese carácter violento, esa crueldad. De repente, ay, pues como que esta persona se me está saliendo de control, estoy sintiendo como serpientes y dragones en el estómago y confesar, ¿verdad?, esa parte violenta, agresiva, para que puedan ser ayudados en estos momentos de emergencia, ¿verdad?, en las emociones que suben y bajan, desarrollar esa belleza interior y mediante horas de oración y meditación en su palabra ir creciendo en esta parte. Y en Efesios 4, 26 al 27, temblad y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no den oportunidad al diablo. O sea, podemos enojarnos, sí, podemos enojarnos, de repente tener un arranque de enojo, de ira, pero que no se meta el sol sin antes poder resolver esta parte, ¿verdad? Porque de repente también hay quienes dicen, no, pues yo soy cristiano, ya no me enojo. Pues no es cierto, todos mientras tengamos vida y habitemos en este cuerpo corruptible, vamos a tener esa tendencia. Vamos a Proverbios 17, 22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos, ¿verdad? Y pues aquí nos gozamos al poder también escuchar características, cualidades y defectos, ¿verdad?, del sanguíneo. Y fíjense que el sanguíneo es como
es como ese alma de las fiestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cálidos, alegres, tienen chispa, tiernos, misericordiosos, comunicativos, nunca les falta de qué hablar. Un colérico siempre va a tener de qué hablar, se despreocupan. Ay, oye, ay, de alguna manera se va a resolver, ¿verdad? Despreocupados, no les aflige el futuro. Excelentes narradores de cuentos, de historias, viven en el presente con una vida plena, con una vida en abundancia. Su conversación tiene una cualidad contagiosa, como que de repente estar con un sanguíneo, pero obviamente con un sanguíneo que ya trascendió esta parte egoica, narcisista, que tiene la llenura del Espíritu Santo. No, hombre, no te aburres, no te aburres. Puedes pasar horas escuchándolos, porque siempre van a tener una palabra para poder contagiarte, ¿verdad? Para poder llenarte de fe, de esperanza. Tienen una capacidad fuera de lo común para disfrutarlo todo. Si están en un problema, lo disfrutan. Si están en una victoria, lo disfrutan. Si están en una enfermedad, de todo, buscan el pretexto para poder celebrar, disfrutarlo. Y son como también este temperamento, como que tienden a interpretar mejor la promesa de Jesús, ¿verdad? Cuando dice, porque yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, una vida plena, ¿verdad? Una vida determinada, una vida en el presente, porque ahí va, ¿verdad? La vida en abundancia, no que sobrevivas, sino que vivas, ¿verdad? En esa abundancia, pero también cuando no trabajan su temperamento y se dejan llevar por los defectos, pues tienden a llorar con facilidad, son emocionalmente imprevisibles, les cuesta encontrar sosiego, lloran y lloran y lloran y siempre andan pidiendo oración y oren por mí y ayúdenme, y tienen como es el síndrome de la abeja, ayúdenme, órenme, por favor, y tienen esa tendencia de arranques de enojo, a diferencia de los coléricos que no guardan, ¿verdad?, resentimiento ellos, pero exageran la verdad, aparentan falta de sinceridad y no tienen control sobre sí mismos, ¿verdad? Cuando les sueltas la tarjeta, si son mujeres, ay, Dios mío, son compradores impulsivos, compran hasta para el perro, para el gato, hasta para el ratón, no, hombre, demasiadas compras y se ponen demasiado en evidencia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son extrovertidos los sanguíneos. En sus vidas de sus relaciones, ¿qué dice por aquí alguien? En su vida de relaciones, sus cualidades, hacen amigos, el sanguíneo con facilidad. Ellos son buenísimos para emprender ministerios, buenísimos en la parte evangelística. ¿Por qué? Porque son acogedores, optimistas, bromistas, agradables. Es difícil que alguien se quiera separar de un sanguíneo, ¿verdad? Porque el sanguíneo siempre va a tener algo, ¿verdad? De qué hablar. Sí, amigos de todo mundo, ¿verdad? A veces si se descuidan hasta se hacen amigos del diablo también. Muestran siempre sonrientes, amables, no les cuesta, perdón, pedir disculpas. Si se equivocan, discúlpenme, perdónenme, tiernos, comprensivos. Conversan con autenticidad y comparten las penas y alegrías con otros. Tienen más desarrollada esta parte de la empatía, ¿verdad? Cuando tienen trascendida esta parte del temperamento en las cualidades, pero cuando no la trabajan, bueno, en sus defectos quieren ellos dominar la conversación, quieren ser el alma de las reuniones, siempre quieren ser el centro, ¿verdad?, de atención, no tienen fuerza de voluntad, dependen de la aprobación de los demás y buscan hacer méritos, ¿verdad?, disfrutar de la gente, luego lo olvidan, buscan excusas para su negligencia y hablan
demasiado yo fui, yo hice, yo volví, yo tengo, uy, si yo le contara, no, hombre, hablan, pero mucho de sí mismo y se olvidan, ¿verdad? De sus promesas y de sus compromisos. Eso es cuando no trabajan de una manera asertiva su temperamento. En el trabajo, ¿qué crees? Un sanguíneo en sus cualidades produce, ojo, produce una buena impresión al inicio. Así son los sanguíneos. Nunca se aburren porque viven en el presente y tienen el don para cuidar enfermos e inspiran entusiasmo. Pero en sus defectos son totalmente desorganizados, ¿verdad? No se puede confiar mucho en ellos, hablando del trabajo, porque carecen de disciplina, pierden el tiempo platicando cuando deberían de ponerse a trabajar. Empiezan muchas cosas y no las terminan. Son buenos para empezar, pero se distraen con facilidad y no terminan lo que comienzan. Por lo regular son características de personas sanguíneas. No logran cumplir sus metas. Les cuesta trabajo cumplir las metas que se proponen cuando no han trascendido, ¿verdad? No han tratado estas partes de las cualidades, tanto en las relaciones como en el trabajo. Entonces, la mayor necesidad de un sanguíneo es que necesita que el Espíritu Santo sea el que le venga a dar ese equilibrio, ¿verdad? Que venga a estabilizar esas emociones, calmar, ¿verdad? Trayendo paz a ese espíritu intranquilo, mucha preocupación, mucha desesperanza, mucho desconsuelo, pero necesita que el Espíritu Santo descienda con esa fuerza de paz, de estabilidad, y con la ayuda de Dios puede llegar a dominarse a sí mismo si trabaja la parte de la disciplina, y pues debe pedirle al Espíritu Santo que le ayude, ¿verdad? Una petición constante, los sanguíneos, a reducir la atención que se dedica a sí mismo. Tienen más una tendencia a batallar con el ego, con el ego artificial, con el falso yo, su costumbre de dejar cosas a la mitad también, ¿verdad? No porque sea sanguíneo, ya no, es que sí somos los sanguíneos, no, pues precisamente hay que trabajar esa parte y ir creciendo, ¿verdad? Trascendiendo esos defectos, trascender esos hábitos desorganizados, deberán convertirse en cosas del pasado a medida que adquieren madurez en la vida cristiana, y con la ayuda del Espíritu Santo, pues llegarán a ser más productivos, ser más responsables. Tienen muchísimas fortalezas, muchísimas cualidades los sanguíneos, pero también cuando agarran la parte de los defectos se desvían de una manera impresionante. Así como son buenos para atraer gente, ¿verdad?, a los pies de Cristo, son buenos para vaciar la iglesia también, de repente, porque tienen una labia impresionante, ¿verdad? Desarrollan una vida más autodisciplinada y pues también reemplazar su yo con una humildad genuina, pues para así poder avanzar. Voy a cerrar un poquito la pantalla porque yo creo que yo espero poder tener alguna buena retroalimentación. No sé quién tuviera alguna pregunta, alguien, o comenzar, adelante, abra su micrófono y lo escuchamos. Sí, pastor, buenas noches. Adelante, Hernando, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues es aquí donde uno empieza de pronto como a reflexionar y a preguntarse, entonces, bueno, ¿y yo qué soy entonces? Sí, sí. Y entonces resulta que a veces o me da la impresión que tengo de todo, entonces falta es como concretar realmente uno hacia dónde se dirige, porque a través de los años como que uno ha cambiado. Si antes era
ay, si antes era flemático, ahora es sanguíneo, no sé, si de pronto eso pueda cambiar. Entonces, esas son las inquietudes que me surgen, pastor. Bueno, el temperamento no cambia. Digo, no es que el flemático sea más bueno que el melancólico, o que el colérico, o sea, no hay ningún temperamento a decir, es que yo quisiera ser como este, no, o sea, el temperamento es algo, de herencia, de genética, pero que ya una vez que llegamos al resplandor de Cristo, a la dirección y a la bendición del Espíritu Santo, puede llevarnos, ¿verdad?, a una parte cristocéntrica, ¿verdad?, donde podamos centrar y poder tener una combinación de las fortalezas, de las cualidades, ¿verdad?, de ellos, pero es un trabajo de años, ¿verdad? Yo creo que pecaría de decir, no, pues yo ya he logrado entrecruce, ya, no, porque creo que me falta todavía mucho más para crecer y para desarrollarme y para, a final de cuentas, ¿verdad? Que el poder del Espíritu Santo nos pueda llevar a este entrecruce. No hay un temperamento, hermano Hernando, así como preferencial o que podamos de repente nosotros cambiar o migrar de un temperamento a otro. Sería como estarle dando como cierta importancia, prioridad a otro. Más bien, cuando vamos nosotros creciendo y desarrollando en el espíritu, puede haber una combinación, ¿verdad?, entre uno, entre otro, y siempre de una manera u otra va a sobresalir más un temperamento, ¿verdad? Pastora Angélica, adelante. Sí, buenas noches. Yo he leído que los temperamentos pueden ir siendo transformados precisamente por la obra del Espíritu Santo cuando le permitimos trabajar, cuando nosotros somos tan honestos, ¿verdad?, en admitir nuestros errores, nuestros malos hábitos de conducta. Pero lo que preguntaba el hermano, sí también, cuando somos más pequeños, como que inhibimos el temperamento porque mamá nos pega, porque no nos dejan hablar, por esto, por lo otro, inhibimos, ¿verdad? A veces ya de adolescentes o jóvenes, como que nos soltamos y empieza a salir realmente el temperamento, que es lo que yo he visto y que he leído también, que cuando uno es cristiano, como Cristo viene y nos empieza a liberar, como que realmente se desarrollan los temperamentos que son innatos. Hay que muchas veces por una u otra cosa en la vida los inhibimos. Y sí, por eso cambia uno, ¿no? Por eso, pues yo era de una manera de joven y ahora de cristiano, pues ya dije cosas, ¿no? Como decía Pablo, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero dejé de ser niño. Entonces, la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios nos hace fortalecer, válgase la redundancia, las fortalezas y trabajar con las debilidades de tal manera que en el dominio propio nos ayude para ser mejores y esa inhibición que había se quita y empezamos a desarrollar lo que realmente somos. Amén. Ok, pastora, gracias. Tenemos por aquí también al doctor Alfaro, y adelante, doctor, ya aquí estamos listos qué bueno que está por aquí con nosotros. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, como bien lo estaban diciendo ahorita, no dejarnos influenciar por las cosas. La biología del ser humano es inamovible. Los temperamentos, todos traemos una carga. Recuerden que hay dentro de la genética los patrones, ¿verdad? Que decimos los genotipos y los fenotipos. Esas cargas hereditarias, y bien lo decía ahorita la pastora Angélica, nuestras experiencias personales durante los primeros 7 años de vida, porque después de los 7 a los 12 comienzan ciertos neurotransmisores a aparecer,
ya algunos pedagogos nos hablaban, ¿verdad? Comienza el ser humano a tomar cierta conciencia y luego viene el concepto de un poco de la rebeldía entre los 12 y 17 años, ¿no? Algunos, bueno, nos pasamos hasta los 60, pero ya ese es otro proceso, ¿verdad? Entonces, a lo que voy quiero decirte es, bien nos marca algo, el temperamento es esa carga hereditaria que traen nuestros padres, pero aquí viene, la palabra de Dios no va a cambiar mi temperamento, lo que hace es lo modifica. Ejemplo de un sanguíneo, es muy hablador y compulsivo, bueno, puede ser un gran predicador para la enseñanza. Eso es lo que hace, lo modifica, no dejas de ser sanguíneo. El detalle está que te da la posibilidad del dominio propio, no del demonio propio, sino dominio propio, en donde ahora, bajo tu voluntad consciente, direccionas en dónde voy a estar. Por eso, esto que nos está enseñando y compartiendo el doctor Arturo, pues nos sirve la consejería porque voy a hablar. Cuando me venga un flemático, yo soy colérico, creo que ya se dieron cuenta, y soy también sanguíneo, yo creo que bien remarcado. Y la verdad de las cosas, pero cuando viene ahora la gente, trato de ser paciente. Si llegó un flemático, lo voy a atender con paciencia, lo escucho, pero ya me gobierno. Yo decido ponerme en ese concepto, pero tengo que aprenderlo, como decía ahorita, creo que era el pastor Hernando, que preguntaba, ¿cómo puedo ser? Y cierto, todos los tenemos, los cuatro. El detalle está que uno nos gobierna de manera inconsciente y se van por las experiencias de vida, se van incrementando. Recuerda que el cuerpo es el que aprende y entonces yo tengo que ser muy consciente y decidir en qué momento voy a ser colérico, en qué momento voy a ser sanguíneo, en qué momento soy melancólico y en qué momento soy flemático. ¿Cómo y cuándo debo de actuar? Porque si no lo hago, el cerebro lo que hace es en automático, nos hace ahora sí ser de una manera. Entonces, hay personas que son muy buenas para hacer cosas, pero muy desordenadas en llevar las cosas, ¿no? O sea, sí me explico, y no es, como decía Arturo, no es bueno, no es malo, sino tomar conciencia. Por eso es importante que nuestra capacitación y formación me vaya llamando a tomar esa conciencia en los cuales, pues yo tome, ¿verdad? Así, alrededor, por ejemplo, ¿qué tan disciplinado soy? En algunas cosas lo vamos a descubrir que soy muy disciplinado, pero en otras, no. Entonces, ¿yo cómo tengo que comenzar a hacer esto para que ese temperamento pueda ser modificado ahora sí con la presencia y participación de la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo? Pero insisto, no nos lo cambia, lo modifica, ¿verdad? Entonces, en esa modificación, pues lo vamos a tener. Por ejemplo, si vemos aquí, así de rapidito les digo, yo tengo ahí un ejemplo de Pedro, por así decirlo. Pedro era colérico, sanguíneo. Él luego, a ver, ¿a quién le hay que darle o qué? ¿Cómo? ¡Pum! Hay que cortar la oreja. Y Jesús ahí tranquilito. Entonces, después se modificó. ¿Pero qué sucedió con Pedro? Pues fue precursor realmente para que sobre él se sustentara todo lo que iba a hacerse, ¿verdad? O sea, modificó el temperamento, pero siguió siendo de alguna manera colérico y sanguíneo. O sea, no, lo único que hizo fue cómo direccionarlo en este sentido. Y creo que esto es lo que nos va a servir para cuando uno atiende a personas, poder saber cómo hablarle. ¿Sí? A un colérico no le puedo decir, ay, mira, es que la misericordia de Dios, es que tú vas a tener esto. El colérico te va a, no, ¿sabes qué? Esto no me sirve, ahí nos vemos y punto, rapidito. Entonces tienes que ir directo, confrontarlo al colérico sanguíneo, al flemático melancólico de otra manera. Y creo que más o menos por ahí es ese proceso. Listo. Sí, no, no, pues sí, ahí va bien, iba bien. No, me gustaría que siguieran las inquietudes y preguntas, ¿verdad? Para poderles ir diciendo cómo se va dando cada uno de ellos, ¿no? Sí, adelante, no sé, Laura Araceli, si tuvieras alguna pregunta, los que tienen abierta su cámara, ¿verdad? Leticia, los demás si quisieran participar, háganos favor de abrir la cámara para poder interactuar un poquito con ustedes. Y si no, pues no pasa nada. Les damos participación a los que están. Creo que no se puede. ¿Sí me escucha? Ahí te escuchamos, Laura. Ahí te escuchamos. Adelante. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. No sé. ¿Ahí me escuchan?
Ahí te escuchamos. Ahora sí se Ay, perdón, es que tenía la bocina, la otra bocina, perdón. Mi pregunta es, ¿el temperamento de una persona puede ser de acuerdo al ambiente en el que se vive o con las personas con las que se vive? Ándele, aquí ya nos habló de la epigenética. Adelante, doctor Alberto. Sí, sí tiene que ver esto precisamente porque hay que connotar algo. Hablábamos, la herencia genética tiene 3 posibilidades. El temperamento es inamovible. El temperamento, aunado al carácter derivado de las experiencias en cuanto al entorno y contexto donde me desarrollo, me van a dar la personalidad. 3 conceptos: temperamento, carácter y personalidad. El carácter y la personalidad se modifican, el temperamento no. Y es ahí donde pasa la clave. Hablábamos, la epigenética nos dice que cerca del 80% del contexto, ¿sí?, es lo que me modifica el entorno. Vaya, la cualidad que tienen las cucarachas es que tienen una alta incidencia de adaptabilidad. Estuvieron junto con los dinosaurios y todavía estas benditas Todavía cucarachas existen. existen. Yo de travieso, yo soy colérico, yo agarré varias veces cucarachas, las congelé por bastantito tiempo, las sacaba, las descongelaba y salían corriendo. Y decía, chispas, no se murieron. O sea, sí, eso era lo que hacía. Y metía a otros animalitos y eso sí, no se adaptaban, o sea, morían. Y así era, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver que este concepto de adaptabilidad es lo que nos está hablando precisamente, y Dios nos lo dice muy claramente. No nos adaptemos al mundo, adaptémonos al sistema que Él nos está estableciendo en su palabra para poder tener. Si nosotros vemos la palabra de Dios, nos habla de higiene, nos habla de alimentarnos bien, nos habla de todas esas serie de cualidades en las que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, en esa pregunta, Laura, la verdad de las cosas que sí nos va predeterminando. El concepto es, nos predetermina, ¿sí?, un medio ambiente, un contexto en el cual el desarrollo me predetermina, pero la gran voluntad, tanto por el área de ciencias, que vemos que hay una plasticidad cerebral. ¿Y esto qué significa? Que puedo cortar una red neuronal y reaprender otro proceso. Y la palabra de Dios me dice, ¿verdad?, que tenemos dominio propio, tenemos un poder para hacerlo, pero sobre todo basado en el amor. Esas serían la respuesta para esa pregunta. Así es, sí. Me vino a la mente ahorita una frase de sacar el monstruo. Algunas personas creo que no sacan el monstruo. Perdón. Sí, y tiene que ver, es bien interesante, fíjense, aquí cuando nos metemos a la influencia, ¿verdad?, que tiene el entorno, ¿verdad? Porque es, por decir el ejemplo de las personas que van a Estados Unidos y que entran y que salen, que son de repente personas coléricas, sanguíneas, pero que no han trascendido, ¿verdad?, mucho sus fortalezas, que están más inclinados a las debilidades, entran a aquel país y, movidos por la influencia de allá, pues respetan los altos, hacen sus paradas, se modifica su manera de manejar. Entran a México y tal pareciera que se les vino el libertinaje y comienzan a volarse altos, comienzan a dar mordidas, comienzan a el entorno, ¿verdad?, el ambiente, la influencia que tienen los hombres de repente, que aquí en México golpeaban y le pegaban mucho a la esposa, se van para Estados Unidos y allá la esposa los demanda, lo meten a la cárcel y ya la hace intocable a la mujer, ya no le vuelve a poner. O sea, cómo es bien importante, bien interesante la influencia del entorno cuando nosotros nos movemos más en un ambiente eclesial, ¿verdad? Cuando nuestras amistades tienen que ver con un conocimiento de la palabra, de principios, de valores, no que son religiosos, no que son dogmáticos, sino que son personas temerosas de Dios, con un conocimiento y con un desarrollo en su palabra. Pues eso también tenemos una influencia impresionante, donde las
las habilidades, ¿verdad? Las virtudes que van teniendo los temperamentos, pues comienzan a salir más a flote, pues porque se comienzan a ejercitar. De la misma forma también cuando dice la escritura, ¿verdad? Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿De qué sirve que me pare a orar, que tenga algunos 5 o 10 minutos de oración, que vaya a la iglesia 1 o 2 horas, si las amistades que yo tengo, o sea, son amistades que me llevan, ¿verdad? A estas prácticas ocultas? Y esa personalidad que es a final de cuentas lo que se logra ver, ¿verdad? En la sociedad, muchas veces no es eso que yo aparento, ¿verdad? Porque en esa personalidad hay un carácter, pero en ese carácter hay un temperamento, pero en ese temperamento hay una voluntad divina, hay una predestinación, hay unos planes eternos que cuando la persona, lejos del temperamento que sea, llega, ¿verdad? A poderse mirar de una manera introspectiva, de una manera así profunda, te cambia completamente el panorama y es cuando comienza a haber ese equilibrio, ¿verdad? No sé, gracias, Laura. ¿Alguien más? Gracias, pastor. Sí, que quería, había visto que alguien había abierto la cámara. Leti, adelante, Leti, no sé si tengas alguna pregunta. Adelante. Creo que no le abre el micrófono. Ok, en lo que lo abre ella, vamos a Ceci, creo que estás levantando el dedo. Adelante, Ceci. ¿Quieres participar? Nada más ayúdanos a abrir ahí el micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Yo tengo una pregunta. Si el temperamento, si un temperamento puede gobernar en las generaciones, o sea que, no sé, suponer sanguíneo, que si ese temperamento puede estar en Le está fallando el internet a Ceci, casi no. Pero, a ver, doctora, creo que sí logró captar la pregunta. Yo como que observo como que le está queriendo dar como preferencia, ¿no? A un temperamento. Sí, no, volvemos al punto igual. Ahorita ojalá y Ceci lo puede escuchar. La pregunta, y decíamos, un temperamento que prevalece va a haber de la combinación con los caracteres de los padres. Entonces, recordemos ahora vienen, esa herencia genética, los genotipos y fenotipos tienen dos cualidades. Unos son recesivos y otros son latentes. Es decir, unos se imponen sobre los otros, pero los otros siguen ahí y en un momento determinado las experiencias de vida, como decía Laura, puede hacer que aflore un tipo de temperamento de acuerdo a las generaciones que tienen, contando las líneas jerárquicas de 4 generaciones atrás. Desde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres, puede tener una influencia de alguna manera, ¿no? Entonces, en la historia nos dice, la historia biológica, perdón, nada más rapidito, dice que nosotros hay 300 años pasan en esas 4 generaciones aproximadamente para que llegue a nosotros un gen. 300 años. Entonces, pues sí puede haber esa situación que se transmite o se vaya transmitiendo. Y vemos, de pronto hay padres que van a decir, son muy tranquilos, apacibles, bonanchones, y el niño le sale como un demonio de Tasmania, ¿no? Entonces, pero si volteamos y le sacan las historias, dicen, no, es igual al tatarabuelo. Así era, porque ellos cuando llegaron a esta tierra lucharon y esto, y entonces sí puede aparecer esta situación, pero es debido, ahora sí que ahí es algo que la ciencia no lo puede determinar a ciencia cierta, es algo aleatorio que solamente Dios es el único que puede saber cómo aparece una circunstancia de naturaleza. Pero es debido a esas dos probabilidades. Los genes son recesivos y latentes las características. Entonces sí se puede presentar o no, va a depender de la combinación entre los padres que lo están. Gracias. Sí. Muy bien, Ceci. Bueno, ahí está la respuesta. Lore, adelante. ¿Quieres
Veía que querías participar. Lore Fuster. Sí, buenas noches. Adelante. Bueno, o sea, lo que yo estoy entendiendo ahorita es que podemos tener un poco de los 4, si no me equivoco, porque yo en un test que hice salí sanguínea y flemática, ajá, sanguínea, me decían sanguínea, ascendente, flemática, porque tenía de Corea de ahorita que lo volvió usted a decir, dije, no, sí, de esto, no, más de esto. Pero de repente entra en nosotros, como por ejemplo, lo colérico, que dices tú, es que yo no soy colérica, pero de repente sí entra, ¿no? De repente estaba yo leyendo escuchando lo que decía la pastora, de que sí, el ambiente en el que estás, y como lo describía el pastor. Entonces, quiere decir que nosotros podemos desarrollar eso. Y también algo que yo quiero apuntar aquí, cuando daba los puntos, podría decir los puntos malos, o no sé si decirlo de esta manera. Ajá, los defectos, es ahí donde pues somos moldeados, es ahí donde entra, haz mi carácter, ¿no? Es ahí donde estamos siendo moldeados, y que nos dejemos moldear, porque muchas veces sí empezamos a ser moldeados, pero no queremos soltar por ejemplo, el ser orgulloso, el ser así. Y a mí me ha funcionado mucho esta parte, porque usted hablaba algo del desorden, el desorden. Y yo recuerdo que sí, yo era meramente, o sea, desordenada. Y eso llegó un momento en que en el ministerio estaba afectando. Cuando empecé a ver, yo moldean esta parte. Sí cuesta, pero pues no es difícil. Es cuanto mi observación. O sea, lo que quiero entender aquí es que podemos desarrollar un poquito de eso, un poquito de todo, y tenemos que aprender ¿cómo se dice? Como cuando a controlarlo, se podría decir. Sí. Pues, Arturo, normalmente en los famosos tests, dependiendo de cuáles utilicemos, siempre van a salir esa tendencia de dos más altos finalmente, ¿no? Ahora, no son buenos, no son malos, lo hemos estado diciendo, y el pastor Arturo también lo mencionaba ahorita. Lo que sucede es que, vamos a decirlo de manera muy práctica, uno es el director, y ese director es el inconsciente, o sea, ese es el que te va a gobernar cuando una emoción lo dispara. Ese comportamiento, tú no te vas a dar cuenta. Y el otro es el preferido. Ese sí lo haces de manera consciente, es decir, yo prefiero hacer esto, yo prefiero hacer aquello. Y de alguna manera, en esa combinación, por ejemplo, tú tienes el sanguíneo flemático, están en la misma correlación, es decir, son afinidades complementarias. Pero ¿cuál es tu director y cuál es tu preferido? De alguna manera, para que tú los descubras. Sin embargo, no te quita que tengas algo de colérico y algo de melancólico, ¿verdad? O sea, si alguien toca la llaga del dolor, te vas a poner melancólica y vas a empezar De hecho, pastor, yo era muy chillona, yo no tenía, o sea, chillaba, y eso me ha formado, porque yo decía, y incluso yo me decía, no, yo carezco carácter porque no puedo estar llorando por todo. Cuando me llaman, por ejemplo, en pastores que me decían, mira, tú tienes que ser, y me hablaban fuerte, no lo demostraba, pero yo lloraba y decía, bueno, es que es formación, hasta que empecé. Entonces yo creo que sí, se desarrollaba esa parte. Así es. Muy bien. Bueno, pues aquí vamos viendo, ¿no? Se va enriqueciendo la clase, nuevamente insistiendo, no hay así como que uno sea mejor que el otro. Al final de cuentas son temperamentos, tienen sus características como cualidades, como defectos. Si vivimos más en el primer nacimiento, que es el nacimiento natural, bueno, vamos a tener una tendencia a los defectos, pero ya cuando tenemos un encuentro con Cristo, pues comienzan a aflorar más, ¿verdad? Esas virtudes, esas habilidades, esos frutos del espíritu que se van viendo también caracterizados, ¿verdad? Ahí en las habilidades, en las virtudes que hablamos hace un momento. Mateo, no sé si quisieran hacer alguna pregunta. Adelante.
Gracias, pastor. Creo que tenemos un poquito de, yo, bueno, en mi caso tengo un poquito de todo, de los 4, pero hay cosas que uno no le gusta, entonces lo va desarrollando, lo va cambiando, porque sí se puede cambiar. Por ejemplo, la Biblia dice renovado nuestras mentes. Y yo tenía una lucha con una situación de mi carácter, y lo que hice fue buscar libros, comenzar a renovar mi mente, tanto dentro de la Biblia como libros seculares. Y eso me ayudó bastante a formar más mi carácter, mi forma de pensar. Pero sí, es verdad lo que dice el pastor, que ciertos momentos salen cosas que tenemos un poquito de todo. Yo tengo un poquito de todo. Sí. Lucy, ¿quieres opinar? Pero sí nos está ayudando bastante el estudio y estamos aprendiendo bastante. Sí. Hace rato veía a Lucy en la explicación de la clase, como se estaba gozando en la clase. Esa soy yo, ese eres tú, nomás escuchaba a ver. Yeah, sí. Pues, pastor, sirve, había escuchado, pero no había estudiado tanto. Ya cuando miramos que iba a tocar el tema, comenzamos a estudiarlo y sirve para, pues se analiza uno. Yo me identifico con unos, pero yo lo que es, me identifico más con sanguíneo y flemático, pero antes yo era más con colérico, porque algo me decían y pum, luego, pero ya ahorita ya no, ahorita tiene que ser una situación muy grande que me hagan para que yo explote, pero le digo, ahorita ya está el Espíritu de Dios en uno, ya piensa las cosas antes de reaccionar. Qué bueno, ¿no? Que ya lo estamos haciendo así. Gracias, Mateo. Lucy. Como quiera, Arturo, como quiera, no se le quita lo colérico. Trae el sello ahí bien, va a ser una bonita lucha porque tiene colérico flemático y esas condiciones son opuestas de alguna manera. No son malas, son opuestas. Entonces sí hay una lucha muy interior, pero insisto, lo bondadoso de esto, Lucy, es que entiendas que no es malo. No es malo, estás preparada para conquistar algo, Dios te va a preparar y te dio ese carácter. Lo que tú tienes que hacerlo ahora es ser dirigida por el Espíritu, no por tus emociones. No es hagámoslo a mi manera, porque ese ha sido mucho tu lema, hagámoslo a mi manera y esa es el forma del colérico, o sea, si no me lo dan lo arrebato, pero yo voy por él. Entonces, no es malo nada más saberse dirigir por el Espíritu, ¿ok? Creo que la hermana Blanquita también quería aportar. Adelante, hermana Blanca Marcela. Adelante. Sí, buenas noches a todos. Sí, sí, está muy interesante. Muchas dudas que tenía ahorita ya se me aclararon. Nosotros por acá, bueno, hicimos primeramente hace tiempo un test, pero muy sencillo. Bueno, y ahí yo resulté ser de 2 temperamentos, ¿verdad? Pero ahorita haciendo este test que viene en las siguientes páginas, me cambió pues el que domina, como lo dijo el profeta Alfaro. El que es el director fue el que me cambió, pues. Sí, entonces, pero sí, realmente uno tiene de todo, unos más dominantes que otros, ¿verdad? Y sí, esa parte de lo que hace el Espíritu Santo, pues eso es lo bello en nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Que lo podemos ir, como dijo la palabra, moldeando, adaptando, no sé. Se cerró el micrófono, doctor. Sí, modificando, Blanca. Modificando, eso, modificando. Sí. O sea, tú partiste de traer, el flemático no se te va a quitar. Analizas mucho las cosas, piensas mucho las cosas. Eras sanguíneo porque eras extrovertido y todo, y no necesitaba que alguien te dijera, te aprontabas. Ahorita te está cambiando un poquito esa modificación. ¿Qué te salió en este test, perdón? En este segundo salí melancólica, colérica.
y en el primero colérica flemática, pero sí, yo no me considero muy colérica. No, Más no, bien, no tiene igual, igual que le pasaba a Lucy, lo colérico melancólico son afinidades complementarias. Haz de cuenta como hay mucha decisión, tienes muchas metas, estás muy orientada a lo que quieres, toma las decisiones en el momento que son, eres muy pausada, o sea, no te arrancas en las emociones como que vamos a estudiar la licenciatura, sí, y a la tercera clase ya no están, ¿no? Esos son los coléricos sanguíneos. Ajá. Inician como en primera y segunda, pero sí. o sea, le meten reversa, se van al flemático de pronto. Ajá. Sí. Ok, gracias. Sí, muy interesante, gracias a todos. Voy a compartir unas 2 láminas más para poder cerrar esta parte. Aquí, por decir un ejemplo, el temperamento en la capacidad de manejo, ¿verdad? Por decir, poniendo el ejemplo de los sanguíneos, si me ayudas, Blanquita, a cerrar el micrófono, por favor. Los sanguíneos dice que son conductores erráticos de vehículos. Dice que a veces conducen a gran velocidad, pero sin que exista razón aparente, pierden interés en la velocidad y reducen la marcha. Dice que viajar en el asiento de atrás con un sanguíneo puede resultar decididamente peligroso. Les interesa tanto las personas que cuando hablan quieren mirarlas a la cara, incluso mientras manejan. Dado que es un súper conversador, prestan muy poca atención a la ruta y se concentran más, ¿verdad?, con las personas que van platicando. Entonces, también este es como un ejemplo de cuando domina más, ¿verdad?, este temperamento en las personas. O el colérico, poniendo el ejemplo del manejar, son valientes para la velocidad, avanzan adelantándose a otros vehículos por cualquier lado, siempre de recorrer en un periodo de tiempo menos de lo que es humanamente posible. Intentan ganar tiempo conduciendo furiosamente entre un compromiso y otro, por extraño que parezca, ¿verdad? Rara vez los multan, pues tienen la habilidad para tener el ojo puesto en el retrovisor y estar atento a los policías, al tráfico. Bueno, esto es unos rasgos, ¿verdad?, del colérico. A diferencia del melancólico, ellos jamás salen de casa sin prepararse para el viaje con la antelación necesaria, estudian el mapa, conocen la mejor ruta de principio a fin. Los melancólicos son los que están en mejores condiciones para mantener un registro completo de la historia del vehículo, incluyendo el consumo de la gasolina, el aceite, las reparaciones. Son legalistas los melancólicos por naturaleza y por lo tanto raras veces viajan a grandes velocidades por esa forma precavida, ¿verdad?, que tienen referente al manejo. Y por otra parte, el flemático, pues por su parte es el conductor más lento, ¿verdad?, de todos. Y luego si es mujer, imagínate, es el último en arrancar en una intersección. Raras veces el temperamento va a cambiar de carril y constituye un peligro por su indecisión cuando entra a la autopista desde una rampa lateral, porque pues conducen como si anduvieran de paseo los 7 días, ¿verdad?, de la semana. Pocas veces los multan, casi nunca tienen accidentes, pero pueden ser un peligroso obstáculo en la carretera. Esto es un ejemplo, nada más como para irlos identificando en el manejo. Ahora en la pareja, así como hay una ley física que indica que con toda certeza que los polos opuestos se atraen y los polos semejantes se repelen, asimismo actúan los temperamentos en la relación de pareja. Para los que no están casados y los que ya están casados, bueno, pues ahí una forma de reflexionar. Difícilmente 2 personas con temperamentos similares llegarían a casarse. ¿Por qué? Ahí van los ejemplos. Una pareja sanguínea, siendo los 2 extrovertidos, por naturaleza van a vivir compitiendo
por ocupar el mismo escenario toda la vida, ¿verdad? Otro, los coléricos. Imagínense dos coléricos. Por otra parte, se exigen tanto a los demás que no solamente no se casarían dos coléricos, sino que probablemente ni siquiera llegaran a salir juntos más de una vez. Se la pasarían discutiendo por cada cosa y luchando por conseguir el dominio, ¿verdad? En la relación. Y podría ser que dos melancólicos probablemente, ¿verdad? Se casaran, pero es muy poco probable. Sus rasgos analíticos les sirven para describir cualidades negativas en los demás y por ello, pues ninguno de los dos buscaría al otro. Y sería raro también que dos flemáticos se casen por cuanto ambos se volverían seniles antes de que uno de los dos lograra reunir las energías suficientes para declarársele al otro. Se la vivirían así como que me la aviento, no me la aviento, le digo, no le digo, y ahí se harían viejitos y nomás nunca tocarían, ¿verdad? Tomarían esta decisión. Les comparto esto que a mí en lo personal me llevó algunos años poder aprender. Por mucho tiempo me enseñaron, mis mentores, mis maestros, por mucho tiempo me enseñaron en la trascendencia personal, en el desarrollo personal, a trabajar con las debilidades. Pero en un buen tiempo alguien me enseñó, ¿verdad? Que las debilidades no se trata de que las trabajes. Cuando tú comienzas a desarrollar más tus cualidades, cuando comienzas a desarrollar más tus virtudes, las debilidades comienzan a desaparecer. A veces perdemos mucho tiempo queriendo cambiar las cosas malas cuando tendríamos que aprovechar el tiempo haciendo eso para lo que somos buenos, haciendo las cosas. Cuando nosotros nos desarrollamos más en esta área, haciendo lo que disfrutamos, haciendo lo que bendice a las personas, dando ese servicio, ¿verdad? Que nos lo disfrutamos poder hacer y sobre todo haciendo el bien, ¿verdad? A los demás. A veces no va a ser tan necesario que trabajes con tus debilidades o con tus defectos. Cuando tú comienzas a dedicarle más tiempo al servicio, cuando comienzas a dedicarle más tiempo a lo que sabes hacer, para lo que eres bueno haciendo las cosas, cuando comienzas también a cambiar de ambiente, de una atmósfera, ¿verdad? Diferente. Entonces, los defectos y las debilidades van a perder fuerza y van a comenzar a sobresalir más las cualidades. Un colérico en sus cualidades, impresionante, un sanguíneo, ¿verdad? Impresionante todo el cambio social que se puede generar, no se diga un flemático, ¿verdad? En la consejería, un melancólico, con la empatía que llegan a desarrollar. Todos los temperamentos tienen sus partes buenísimas, pero cuando no logramos poder llevar a cabo esa muerte, ¿verdad? Del yo, el consejo de Jesús a Nicodemo cuando le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Y muchas veces la gente que conoce de Jesús únicamente se bautiza para perdón de pecados, pero no nace de nuevo. Hay tanta culpa, a veces lo evangelizaron únicamente para ser salvo, pero no lo prepararon porque pues todavía va a vivir algunas décadas aquí en la tierra. Y pues mientras vivas aquí en la tierra, pues mientras llegue ese momento de salvación, pues de alguna manera hay que aprender a vivir, ¿verdad? Aquí los días que vamos teniendo. Y cuando nosotros aprendemos, ¿verdad? A ir desarrollando, naciendo del espíritu, que los frutos del espíritu van aflorando cada vez más, los temperamentos o el temperamento va a llegar a su equilibrio, ¿verdad? Lo que haga me va a salir bien, lo que emprenda lo voy a terminar, mi sí va a ser sí, mi no va a ser no, pero porque ya no soy yo. Antes pues tenía un montón de defectos, un montón de debilidades,
me ganaba el pecado oculto, me ganaban algunas cosas que no le quería entregar a Jesús a través del Espíritu Santo, pero ahora como ya no vivo yo, ya el Espíritu Santo vino a hacer una obra redentora, renovadora en nuestra vida, es cuando entonces se llega, ¿verdad? De lo que hablaba hace un momento también el doctor Alfaro, esa combinación donde podemos sacarle lo mejor de todos los temperamentos, porque al final de cuentas son para glorificar, ¿verdad? A Dios. Si algo hagamos, hagámoslo para el Señor, porque pues de Él recibiremos la recompensa. Y pues bueno, doctor Alfaro, no sé si quisiera usted decirnos algo más. Estamos ya en la conclusión. Nada más para complementar lo que tú acabas de decir y lo que puedo decirles rapidito. Un ejemplo de temperamento colérico en la Biblia es Pablo. Los aspectos que debemos de mejorar cuando tenemos ese conocimiento es ser organizado y previsor, aprender a ser verdadero amigo y cuidar amistades y a madurar mentalmente. El temperamento melancólico lo tiene Moisés. Moisés, su debilidad pues era indeciso. Los aspectos que deben de mejorar en ese sentido, de acuerdo al orden de la Biblia, es a caminar por fe y no esperar que estén todas las condiciones favorables, porque a veces nosotros eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto si no tengo aquello? Y no, si viene algo de parte de Dios, tú como caminar con esa fe en esa dirección. No ser perfeccionistas ni tampoco ser críticos de las personas. Eso tienen sus versículos de soporte en cada uno, pero quiero decírtelo así breve y rápido. Y el temperamento flemático es en Jacob. ¿Qué aspectos? Vencer el miedo y el temor, comprender que no siempre las cosas saldrán como uno quiere, a salir de la zona de comodidad y a comprender que muchas veces es necesario confrontar a las personas. Entonces, si vemos, me faltó el de Pedro, el temperamento de Pedro, ¿verdad? Que es aquí está, Pedro, es el sanguíneo, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando uno es sanguíneo, lo que necesitamos hacer en este sentido es ser organizado, te decía, y ser previsor, ¿sí? Entonces, si la conclusión para mí sería que efectivamente todos los 4 modelos están en nuestro cerebro, Dios lo puso, hay estudios que nos lo dicen, te decía hace un ratito, ¿verdad? Que están ahí, las experiencias, algo que tiene mucho que ver es con la identidad. Tu identidad es la que va a fortalecer precisamente cada uno de esos modelos. Tu identidad que tiene que ver con la autoestima, la autoconfianza, la autoaceptación, ¿no? La autovaloración, porque luego a veces siempre estamos siendo codependientes de que nos digan qué me pongo, me queda bien, no me queda bien, se me ve bien, se me va, o sea, todas esas situaciones que vamos viviendo. Entonces, yo creo que aquí es poder entender, y cuando todos lo han dicho, todos tenemos todo, las experiencias personales y las conclusiones de los entornos donde nos hemos desarrollado, nos han marcado, pero hoy sabemos que en Cristo Jesús y en su palabra, al meditar en ella, podemos ser transformados y modificados al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Listo, Arturo. Gracias. Muy bien. No, pues, yo creo que fue un tiempo muy, muy especial. Trabajen por ahí en su temperamento, ¿verdad? En su test. Y ya también en el momento que nos toque por ahí estar trabajando de manera individual con ustedes, pues nos va a ayudar también mucho, porque pues vamos a echar mano de la ventana de Yoari y también vamos a echar mano del resultado que hayas tenido en los temperamentos. Y si te fijas, cada semana la formación que estás llevando, especialmente en estos 2 meses, ¿verdad? Que donde tratamos con este segundo módulo que va dirigido, ¿verdad? A principios, hábitos y valores. No se trata únicamente de estudiar, de meterle letras, conocimiento a nuestra vida, sino qué tan mejor puedo ser, ¿verdad? Si tú crees que ya eres mejor, bueno, pues no hay mucho que arreglar, ¿verdad? Porque pues ya estás bien. Y pues Jesús vino a los necesitados, no a los que están bien. Entonces, si crees que todavía Jesús puede hacer algo en tu vida, estás en el momento indicado, en el momento especial. Deja que Dios te dé una moldeadita, ¿verdad? Que te pase por esas manos, que te dé la figura, el molde que Él te quiere dar,
y que en estos 2 meses que ya vamos avanzando, Dios esté tratando de una manera especial con ustedes. Oramos y así terminamos. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu bendición, por la dirección que nos has dado. Sin tu presencia, semana a semana, nuestra formación a través de cada clase, pues no tendría ese redarguir como lo ha tenido esta noche. Gracias por ser nuestro maestro, por acompañarnos y sobre todo por permitirnos, ¿verdad?, acceder a esa sabiduría, a ese conocimiento que nos entregas semana a semana. Te pedimos más de esa disciplina, de esa responsabilidad, con todo lo que nos estás mostrando, revelando a través de la participación de cada uno de nuestros compañeros, a través de las investigaciones, las lecturas, que todo lo que hagamos, lo hagamos en un mismo sentir, en un mismo pensar y sobre todo para agradarte a ti, Señor, porque lo que hacemos es para honrarte a ti, para exaltar tu nombre. Obviamente vamos bendecidos nosotros como persona, como familia, como pastores, como vecinos, pero el principal objetivo de lo que hace en esta regeneración, en esta renovación de nuestro entendimiento, es querer agradarte a ti con todo lo que nosotros hacemos. En el nombre maravilloso de Jesús te damos muchas gracias, Señor.